Esta es la mesa ancha electoral para analizar, debatir, entender, opinar alrededor de los temas del día, pero en esta oportunidad conociendo también a los candidatos al Congreso, porque hay que ponerle el ojo al Congreso que se elige el próximo 8 de marzo. Les quiero presentar a mis invitados de hoy. Están aquí a mi derecha, Ricardo Arias. Ricardo, bienvenido. Hola Maritza, muchas gracias y un saludo también a todos los que nos están viendo aquí en la mesa ancha. Soy el número 102 de la coalición entre Alma y Cambio Radical a la Cámara de Representantes por Bogotá. Sí, se me va a olvidar decirles que tengo 102, los tres. Jairo Ladino. Muchas gracias a todos los que están acá. Gracias Maritza por la invitación. Yo soy Jairo Ladino, yo soy el 102 a la Cámara por Bogotá de las listas del Tigre y queremos llevar la extrema coherencia al Congreso de la República aquí en Bogotá. Y también está con nosotros el señor Mauricio Londoño. Marisa, Jaramillo. muchas gracias. Yo vengo desde Caldas, un bello departamento, un departamento que necesita más ayuda del Estado. Soy Mira la carita de Galán y el 102 por el nuevo liberalismo. Pues muchísimas gracias por pegarse este viaje también aportando en algo a este proyecto por la democracia en Noticias RCN para que conozcan sus propuestas y para que conozcan sus posturas alrededor de los temas del día que impactan al país y al mundo. Hoy, sobre todo, vamos a hablar de lo que está pasando en México con esta retaliación del cartel de Jalisco. Y muchos dicen, bueno, ese es el resultado del empoderamiento de los grupos al margen de la ley. Ricardo. Y es casi que una alerta para Colombia, porque si hay algo que se le ha permitido a los grupos armados ilegales en este país es crecer, es reclutar niños, reclutar jóvenes y ampliar su poder en todos los territorios. Lo acaba de decir la Defensoría del Pueblo. Más de 670 municipios están en un grave riesgo. No solamente el control de los municipios, sino las familias que en él viven de cara a las próximas elecciones. Porque las disidencias de Iván Mordisco, las disidencias de Calarcá, el ELN y el Clan del Golfo han tomado control de más de la mitad del país. Jairo. No, totalmente. Mira, el problema que se ha generado en los últimos 4 años con la paz total, que es un total fracaso, nos tiene al borde de un colapso en términos de seguridad, sobre todo en las regiones. Desde hace años ya la Defensoría viene hablando que más del 70% de los municipios en Colombia tienen riesgo de tener presencia de grupos irregulares y el nivel de impunidad se volvió parte del pan de cada día para los bogotanos y los colombianos. Entonces, no podemos arrodillarnos a los grupos irregulares, no podemos seguir en el mismo camino, que es un camino que Iván Cepeda quiere continuar, y es la hora de que llegue de nuevo la justicia, la libertad y el orden que tanto necesitamos en Colombia. No podemos caminar el sendero que caminó México y tenemos que devolverle la seguridad a Colombia, una seguridad real. Sí, Mauricio. Claro, ese es el problema cuando las mafias se vuelven Estado. Y eso no está pasando en este momento en nuestro país. Por eso nosotros tenemos que llegar a las regiones, de donde soy yo, a todos esos jóvenes, volverlos empresarios, con el turismo de naturaleza, que es lo que tenemos en este gran país, naturaleza. Somos campeones mundiales de las aves. Si nosotros cogemos esos jóvenes y los ponemos, les enseñamos el turismo natural, nos van a llegar clientes, nos van a llegar extranjeros a nuestro país y así se van a alejar de esas mafias mafias que los buscan para sembrar cocaína, para estar metido en el microtráfico, tantas cosas que son horribles para nuestro país. Ahora, del otro lado también lo que se dice es, bueno, esta es realmente la muestra del fracaso de esa lucha contra las drogas. Si no estuviéramos en esta lucha, como dicen, paquidérmica, pues tampoco estaríamos viendo estos resultados. ¿Eso es tan así o no? Parte sí, pero es que hablando por ejemplo de coca, Maritza, la coca dejó de ser hace mucho tiempo el principal combustible de los grupos armados organizados. Entonces hay que hablar también ahora de la explotación ilegal del oro o de las extorsiones permanentes que los colombianos están sufriendo. Ellos también ya tienen hoy como una caja menor en donde a punta gota a gota de extorsiones, de amenazas, de intimidaciones, están cuadrando caja con el precio que a veces se reduce de la coca y lo aumentan con la explotación ilegal de oro, inclusive de temas que son legales. Hay en muchos departamentos de este país, por ejemplo en Caquetá, cada uno de los que tiene una finca, un pedacito de tierra, tienen que pagarle un impuesto al grupo armado organizado, bien sea en plata, en dinero o en animales, en gallinas, en ganado, en vacas. Así está funcionando este país. Extorsionan a todo el mundo. Entonces, la caja menor de los grupos armados organizados se volvió la menuda de la gente y el esfuerzo de la gente. Y eso es lo que ya hay que ponerle un hasta aquí,
porque entonces nos vamos con ese cuento de que la coca es el único Sí. combustible y ya es muy diferente, porque el conflicto ha cambiado mucho en Claro, Colombia. y también lo que estábamos diciendo también hace algunas horas aquí en Noticias RCN, pues el narcotráfico también ha evolucionado porque no estamos hablando solamente de coca, sino ahora también de fentanilo, Jairo. Mira, lo que pasa es que cuando se tiene enfrente unos grupos ilegales que no son capaces de negociar una paz porque no la quieren, entonces hay que buscar otras rutas. Claro, este gobierno se dedicó a nombrar gestores de paz a gente que lo único que ha hecho es traquetear, hacer atentados terroristas y no se están tomando las medidas para que el ejército y el gobierno haga presencia y nos dé la seguridad. Mira, el tiempo de negociar la paz pasó, tenemos que imponerla, porque los que están allá no quieren paz. Y es algo que debe entender la sociedad, la ha entendido la sociedad, y es por eso que damos un paso adelante para que llegue de nuevo el reino de la ley, porque es la ley la que nos está respetando. Hay un montón de leyes y hay un montón de impunidad que nos tienen en una situación precaria, no solo en los montes y en donde tienen los cultivos ilícitos, sino también en las ciudades. Mira, el 93% de los delincuentes que agarran en flagrancia terminan siendo liberados. Y desde ahí es que esos grupos irregulares en el sector urbano terminan fortaleciéndose y tenemos que cambiar eso. Por eso es que queremos impulsar una ley contra reincidentes para que esto no pase. Estamos cansados de la impunidad y llegó la hora de que reine la ley como debe ser. Señor Mauricio Londoño, volviendo al tema un poco, el tema de si se debe cambiar esta estrategia mundial de lucha contra el narcotráfico. Claro, en nuestro país hoy en día es que hay 300.000 hectáreas en coca y ya me cuentan que ya la coca no produce una ni dos cosechas al año, sino más de 3 cosechas al año. Gravísimo, estamos acabando con nuestros bosques, con nuestro campo. A esos jóvenes hay que enseñarles a sembrar bosques, a que no sigan talando bosques para sembrar coca, sino que sembremos bosques para cuidar la naturaleza, para cuidar los animales, para cuidar el medio ambiente y para que nos lleguen turistas a este bello país. Bien, vamos a pasar a nuestro siguiente tema en la agenda, que es quizás uno de esos grandes escándalos que se nos abre quizás con un capítulo incluso superior al de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y son esos contratos que se habrían feriado también en FinDeter a cambio de favores en el Congreso de la República. Aparece nuevamente aquí una senadora mencionada, se conocen chats, documentos, testimonios de algunos exasesores de su UTL, estamos hablando de Berenice Bedoya, y aparecen allí mencionados otros nombres que ustedes ya con los que ya se han familiarizado. Está el ministro Armando Benedetti y el exministro Luis Fernando Velasco. Otro escándalo más en este gobierno que se va terminando. Y desafortunadamente pareciera que gran parte del país se acostumbró a esos escándalos. Alguien decía, un escándalo en un gobierno hace mucho daño, pero 10, 20 escándalos en el mismo gobierno se convierten en paisaje. Eso ha pasado en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ya son tantos los escándalos de todo tipo, de grandes dimensiones, de medianas dimensiones, escándalos éticos en cada uno de sus funcionarios, que este país parece estar anestesiado por la cantidad de escándalos que ya se ven y entonces pareciera ya parte del paisaje. Lo que nosotros también en parte, y con mis compañeros porque lo puedo percibir, queremos es tratar de cambiar esta historia desde el Congreso de la República. Son rostros nuevos, son figuras nuevas que quieren llevar al Congreso no solamente unas propuestas distintas, sino basadas en principios, en valores que nos alejen de lo que desafortunadamente ha caído el país en estos escándalos de corrupción. Ahora, lo triste también de todo esto es que, claro, en todo esto pues medio un debido proceso, una buena fe, pero que muy seguramente muchos de estos congresistas que están siendo señalados van a ser reelegidos. De hecho, diría yo, si Calle y Name no estuvieran detenidos en este momento y pudieran lanzarse, se reelegirían. Justamente de eso quería hablar. Esto ya dejó de ser una coincidencia, se volvió un modus operandi, porque este escándalo de FinDeter también puede ser muy similar a lo que pasó con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde se robaron billones de pesos. Y todo eso fue por un tráfico de influencias para sacar adelante una reforma pensional que hoy está en la Corte Constitucional y esperamos que se caiga. En ese orden de ideas, ya sabemos cómo opera el gobierno Petro, también sabemos cómo se ha operado durante años en la política y por eso queremos llegar a renovar la política con el 102 a la Cámara por Bogotá y las listas del Tigre. Miren, es un momento histórico donde no se le puede perdonar a los políticos que han transado con el erario público el volver al Congreso, no se le puede volver a votar
porque si no van a seguir en las mismas. Necesitamos gente nueva, con ideas nuevas y que respeten los principios democráticos para que haya una Colombia democrática de la que nos sintamos orgullosos. Y en ese mismo panorama de cómo se reencauchan los políticos, no estamos hablando solamente de congresistas, sino incluso de esos altos funcionarios. Por ejemplo, Benedetti. Mauricio. Y Marisa, es muy triste. Yo fui 2 veces diputado en el departamento de Caldas. Hoy tengo graves denuncias porque me fui en contra de la corrupción. En mi departamento he perdido más de 250.000 millones de pesos. La corrupción no puede estar, no puede ser. Por eso el 8 de marzo, amigos, tenemos que elegir bien, porque no podemos seguir eligiendo las mismas dinastías políticas para que se sigan robando el Estado, para que la plata de los colombianos se siga perdiendo. Benedetti es una tristeza, no sé cómo lo tienen de ministro del Interior, un tipo que esto de Findetera está cuestionado hace más de 15 o 20 años él, y ¿qué pasa? Nada, sigue de ministro, ejerciendo, dando ejemplo de qué en un país de estos. No es una persona para que nos dé un ejemplo. El ejemplo lo tenemos que construir en el próximo gobierno, por eso tenemos que elegir bien. Pues miren, muy a propósito de eso, voy a hacer ya mi ronda de preguntas rápidas y quiero arrancar con una pregunta que se le planteó ayer a las cabezas de lista al Congreso, y es si ustedes estarían de acuerdo con eliminar esas partidas regionales que se conocen más popularmente como cupos indicativos. Rápidamente, ¿sí o no, Mauricio? No, claro que eso hay que abolirlas, pero también nosotros nos deben de dejar luchar por la región. Sí. Sí, claro, no se le pueden abrir ventanas a la corrupción. Hay que acabarlas, pero hay que tener en cuenta que muchos de los que son elegidos por las regiones en el Congreso es para hacer gestión y para buscar oportunidades para sus departamentos y regiones. Claro, pero hay que cuidar esos recursos que no se conviertan en coimas y que en medio de esos peajes se nos vayan los recursos públicos. Lo siguiente, ¿renunciarían ustedes a privilegios? No estamos hablando aquí de temas de seguridad, sino de privilegios como carro, plan de seguridad, escoltas, y esto por supuesto no tiene nada que ver con temas de seguridad, o tiquetes aéreos, ¿sí o no? Sin ningún problema. Claro que sí, es que nosotros tenemos que llegar a representar a la gente y no hacer los beneficiarios una clase política oligárquica que no se... No, totalmente de acuerdo, tanto privilegio para un congresista no puede existir. Está, muy rápidamente, de sí o no, que se restablezca sí o no la prima técnica especial para los congresistas No. de 14 millones. No. No. Listo. Candidato a la presidencia, Juan Manuel Galán. que se vote sí o no la consulta. No. Que se vote sí o no la consulta. No, la consulta es un buen ejercicio democrático. Que ¿La lo va a voten. votar, Ricardo? ¿Por En quién? el caso mío, yo estoy concentrado en el Congreso de la República. Le hacemos un favor más grande al país eligiendo bien ¿Quién un sería el Congreso. mejor el próximo presidente para Colombia? El que lleve la defensa de la familia, la defensa de la fe y del sentido común a la Casa Nariño. ¿Abelardo dividió la derecha? Abelardo la va a terminar uniendo, como debe ser. Mauricio, ¿usted es de derecha, izquierda o centro? Del centro para la derecha. Y ya esta última es si se plantea un escenario de segunda vuelta, como pues lo están planteando un poco las encuestas. Abelardo Cepeda, ¿por quién votaría? Firme siempre por la patria. Firme por la patria, las listas del Tigre, allá vamos a apoyarlo, siempre. Jamás Cepeda, jamás. Bueno, pues ahí está. Yo creo que ustedes tienen muy clarísimas sus conclusiones alrededor de estos tres candidatos. Les quiero agradecer muchísimo a ellos. 102 en Bogotá, 102 en Bogotá, 102 en Caldas. Ustedes saben que este es un ejercicio democrático que estamos haciendo en Noticias RCN para que ustedes tengan la oportunidad de conocer los candidatos al Congreso, porque importa también ese Congreso que se va a elegir el 8 de marzo. Es el otro poder, el que le va a hacer control a la presidencia de la República. Esta es la mesa ancha electoral. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre.